Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, me llamo y en este canal nos encanta sumergirnos en historias que nos tocan el alma, que nos hacen suspirar y, por qué no, que nos dejan con esa bonita sensación de que el amor, de verdad, tiene el poder de sorprendernos. Hoy vamos a hablar de una historia que estoy seguro que les va a encantar, una que promete ser un viaje inolvidable a través de los sentimientos más puros y las conexiones más profundas. Vamos a desgranar Mert y Afra, el amor eterno que te sorprenderá. Si ese título no es solo una frase bonita, vamos a ver por qué este amor tiene ese toque de eternidad y cómo puede, efectivamente, sacudirnos un poquito el corazón. Así que si disfrutan de historias que les hagan sentir, que les inspiren y que les hagan creer un poquito más en la magia del amor, les invito a que se suscriban a este canal. Solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Sería genial tenerlos en nuestra comunidad. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Mert y Afra. ¿Quiénes son? ¿Qué los hace tan especiales? Bueno, a menudo pensamos en el amor como algo que empieza con un flechazo, que evoluciona, que quizás enfrenta obstáculos y, con suerte, llega a un felices para siempre. Pero la historia de Mert y Afra va un poco más allá. No es solo una historia de dos personas que se enamoran, sino de cómo su conexión trasciende las barreras del tiempo, las circunstancias e incluso, en cierto modo, la propia existencia. Van a descubrir que su amor no es un amor cualquiera, es uno que se construye sobre cimientos de comprensión profunda, de respeto mutuo y de una compatibilidad tan única que parece orquestada por el destino. Lo primero que me impactó de su historia, y estoy seguro que a ustedes también les llegará, es la forma en que se complementan. Imaginen a Mert, quizás con una personalidad más reservada, con una profundidad de pensamiento que a veces le cuesta expresar. Y luego está Afra, vibrante, llena de luz, con una energía contagiosa que ilumina todo a su alrededor. No son polos opuestos que se atraen por pura casualidad, sino almas que al encontrarse, descubren que lo que al otro le falta, el otro lo tiene en abundancia. Es como si hubieran sido creados para llenar esos espacios vacíos, para completar una melodía que solo juntos podían componer. Y eso, amigos, es el inicio de algo poderoso. No les voy a mentir, la vida de Mert y Afra no ha estado exenta de desafíos. Como en toda historia de amor que vale la pena contar, han tenido que sortear tormentas, enfrentar dudas y superar momentos difíciles. Pero lo que distingue su amor es la resiliencia. No se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos juntos, de usarlos como escalones para fortalecer aún más su vínculo. Han aprendido que el amor no es solo la ausencia de conflicto, sino la voluntad inquebrantable de estar ahí el uno para el otro, pase lo que pase. Se han convertido en el refugio del otro, en ese puerto seguro al que siempre pueden recurrir. Y aquí viene la parte que realmente les va a sorprender. La eternidad en su amor no se refiere solo a la duración en esta vida. Hablamos de una conexión tan profunda que parece haber sido forjada en vidas pasadas o destinada a perdurar más allá de lo terrenal. Quizás se trate de esos momentos en los que sus miradas se cruzan y sienten una familiaridad que desafía toda lógica, de esos instantes en los que se entienden sin necesidad de palabras, de esa sensación de que sus almas se reconocen. Es una chispa, una resonancia que va mucho más allá de la atracción física o la afinidad superficial. Piensen en las pequeñas cosas que hacen que su amor sea tan especial. Tal vez es la forma en que Mert sabe exactamente qué decir para hacer sonreír a Afra cuando está triste, o cómo Afra tiene esa habilidad para sacar lo mejor de Mert, animándolo a perseguir sus sueños más ambiciosos. Es en esos gestos cotidianos, en esas atenciones desinteresadas, donde se construye la verdadera grandeza de una relación. No son los grandes gestos los que definen el amor, sino la constancia del cariño, la dedicación diaria. Y hablando de sorpresas, se imaginan encontrarse con alguien que no solo entiende sus miedos más profundos, sino que también celebra sus más grandes triunfos como si fueran propios. Ese es Mert para Afra, y Afra para Mert. Se han convertido en los mayores fans el uno del otro, en esa fuerza impulsora que les permite alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Es un amor que empodera, que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Además, su historia nos enseña una lección valiosa sobre la comunicación. En un mundo donde a menudo nos cerramos, donde las palabras se pierden en el ruido, Mert y Afra han cultivado un espacio seguro para la honestidad. Han aprendido a escuchar de verdad, no solo las palabras.
Brass, sino también las emociones que hay detrás. Han descubierto que ser vulnerable no es una debilidad, sino una puerta abierta para una conexión más auténtica y profunda. ¿Y la sorpresa que mencionamos en el título, de qué va realmente? Podría ser un giro inesperado en su camino, un obstáculo que pone a prueba su amor de una manera que nunca imaginaron. O quizás la sorpresa sea la propia fuerza de su vínculo, algo que ni ellos mismos creían posible hasta que lo vivieron. Es ese momento en el que te das cuenta de que lo que tienes es realmente extraordinario, algo que la mayoría solo sueña con encontrar. Vamos a hablar un poco sobre cómo se manifiesta este amor eterno en su día a día. No es solo romanticismo de película, es un compromiso tangible. Es elegir a la otra persona cada día, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es ese apoyo incondicional en los momentos de duda, esa celebración sincera en los momentos de alegría. Es esa complicidad que solo se forja con el tiempo y la experiencia compartida. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se buscan, todo en ellos grita una conexión que va más allá de lo superficial. Es esa clase de amor que te hace creer en las almas gemelas, en ese concepto de que algunas personas están destinadas a encontrarse y a estar juntas. Y la verdad es que al verlos es difícil no creerlo. Y no olvidemos la admiración mutua. Mert admira la fortaleza y la resiliencia de Afra, su capacidad para ver el lado positivo incluso en las situaciones más adversas. Y Afra a su vez admira la inteligencia y la calma de Mert, su forma de abordar los problemas con una perspectiva clara y reflexiva. Esta admiración mutua es un pilar fundamental de su relación, ya que les permite ver lo mejor del otro y apreciarlo aún más. Su historia también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos siendo tan honestos y abiertos como podríamos ser? ¿Estamos demostrando nuestra apreciación de la manera correcta? A veces, en la rutina diaria, damos por sentado a las personas que amamos. Mert y Afra nos recuerdan la importancia de valorar, de nutrir y de expresar nuestro amor de forma constante. Y si hay algo que el amor de Mert y Afra tiene, es esa chispa que te hace sentir vivo. Es la pasión, la emoción, la alegría de compartir la vida con alguien que te entiende y te inspira. No es un amor estancado, sino uno que evoluciona, que crece y que se fortalece con cada experiencia compartida. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la profunda y sorprendente historia de Mert y Afra. Hemos visto cómo su amor se construye sobre una conexión única, una complementariedad que va más allá de lo evidente. Hemos hablado de los desafíos que han enfrentado y cómo los han superado juntos, fortaleciendo su vínculo. Y lo más importante, hemos desentrañado el concepto de su amor eterno, esa resonancia profunda que parece trascender el tiempo y las circunstancias. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero existe, que puede ser sorprendentemente poderoso y que, cuando se encuentra la persona adecuada, el viaje puede ser verdaderamente inolvidable. Nos enseñan sobre la importancia de la comprensión, la resiliencia, la comunicación honesta y la admiración mutua. Nos muestran que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria, un compromiso constante. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Mert y Afra. Espero de corazón que les haya inspirado, que les haya conmovido y que les haya dejado con esa bonita sensación de que el amor, en sus formas más puras y sorprendentes, tiene el poder de hacer de nuestras vidas algo verdaderamente especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué aspecto de su historia les ha parecido más impactante? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que creen que también disfrutarían de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.